Bien, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo una vez más y nos reunimos a través de este vídeo para ver una de las asombrosas profecías del Antiguo Testamento que se ha cumplido enteramente en nuestros días. La asombrosa profecía de Génesis capítulo 18, que queremos decir con la ayuda del Señor que se ha cumplido esta escritura. Entonces, para poder profundizar un poquito en esto con la ayuda del Señor, eh, que Dios nos guíe, que Dios nos dirija. La verdad que sí, yo no he puesto apuntes, ningún apunte, porque me agrada y mi oración es que el Señor nos dirija, que Él traiga la inspiración, ¿ya? Porque así yo voy a estar seguro después que no fueron mis pensamientos que puse en una lista, ¿cierto? En algún bosquejo. No, 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 no. Entonces que Dios, y es mi oración en esta hora, para nuestro propio beneficio y para la gloria del Señor, que Dios nos inspire y nos envuelva en una atmósfera de fe, una atmósfera de revelación divina. Acuérdense que el Espíritu de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Entonces, y toda la Biblia es una tremenda, es una gran profecía. Y es una gran historia de amor este libro. La Biblia es una gran historia de amor que habla del propósito de Dios. Verdaderamente son 66 libros, ¿ya? Desde Génesis, el primero, que fue escrito por Moisés, y el último, que es el Génesis, ¿cierto? Que fue escrito por Juan como escriba. Pero Génesis es el único libro en toda la Biblia en que Jesús personalmente le dice a un escriba, que fue Juan, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Pero ahora vamos a ver la profecía, una profecía en particular del Antiguo Testamento que es extraordinaria. Lo que contiene, bueno, toda la palabra es extraordinaria, pero esta profecía de Génesis capítulo 18, la vamos a ver porque realmente es extraordinaria. Entonces, para eso voy a leer una porción de la escritura acá en el libro de Lucas, Lucas capítulo 17, versículos 26, 27, 28, 29 y 30. Y yo quiero decir que estas escrituras se han cumplido y algunas, bueno, se van a cumplir, pero eso es lo que queremos hablar. Pero Lucas 17, 30, que es una escritura tan malentendida, ¿cierto?, por el pueblo cristiano, ha sido cumplida y es lo que queremos ver con la ayuda del Señor. Entonces leo en el nombre del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 17, versículo 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Eso también es una muy tremenda cosa lo que sucedió en los días de Noé. Y haciendo una pequeña síntesis, en los días de Noé, antes del juicio del diluvio, Noé fue un mensajero enviado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios, antes de traer sus juicios, Él advierte antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Y Noé fue un mensajero, fue un pregonero de justicia. Entiendo que 120 años estuvo predicando Noé a un mundo perdido en el pecado, a un mundo condenado, ¿cierto? Entonces, Jesús está diciendo aquí, dijo que como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Vamos a ver también lo que es el Hijo del Hombre. Entonces, pero para dejar quieto un poquito esta escritura de Noé, Noé fue un mensajero que Dios lo envió para advertir del juicio que venía sobre la generación antediluviana. Esta generación antediluviana era una generación, la tierra se había multiplicado por toda la tierra. Ya no es como la historia nos ha contado a nosotros, que vivían en cavernas, etcétera, la edad de bronce. No fue así. No fue así. La generación antediluviana, ¿cierto?, fue una generación mucho más avanzada que la nuestra. Los científicos hoy en día están hablando que han encontrado vestigios, y yo acabo de ver un vídeo donde un científico
está hablando de esta generación, digamos, que existió, que vivió acá en la tierra, que fue una generación mucho más avanzada que la nuestra. Y este científico habla que hicieron las pirámides, etcétera, etcétera, y que tenían una técnica, una tecnología que nosotros no tenemos hoy en día. Entonces, ellos hicieron muchas cosas, entonces que nosotros no podríamos hacer ahora. Pero Jesús dijo que en los días, cuando el Hijo del Hombre sea revelado, manifestado, sería semejante a los días de Noé. Vamos a llegar a los días de Lot, pero en los días de Noé, la escritura ahí usted lo puede leer en Génesis capítulo 6, dice que había violencia en la tierra y todo el designio del pensamiento de los corazones de la gente era de continuo al mal. Todo pensamiento de la gente que habitaba la tierra, de toda esta generación que pobló toda la tierra, de toda esta super edad científica antediluviana, ¿cierto? Más avanzada que la nuestra, todo el pensamiento de ellos era de continuo al mal. Por eso digo yo, observe sus pensamientos, fíjense en sus pensamientos, hermana, que vea este vídeo. Examinémonos a través de la palabra del Señor, porque nuestros pensamientos suenan en el cielo más fuerte que nuestras palabras aquí en la tierra. Eso fue dicho, digamos, eso fue revelado, fue mostrado. Cada pensamiento que nosotros tenemos ya suena más fuerte en el cielo que nuestras palabras aquí en la tierra. Entonces, en la edad de Noé, todo pensamiento del corazón de ellos era de continuo al mal. Todo lo que pensaban estaba inclinado al pecado, a hacer la maldad, la lujuria, la violencia, el egoísmo, todo eso. Entonces, léalo usted en Génesis capítulo 6. Por eso, y los hijos de Dios, dice, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres. No dice la Biblia que tomaron esposas, no, tomaron mujeres. Los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de Caín, con la descendiente de Caín, que nosotros sabemos que eso es la simiente de la serpiente. Entonces Dios dijo, cuando se unieron, cuando se juntaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, Dios dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne y decaería delante de mí, mas serán sus días 120 años. El Señor acortó el ciclo de vida. ¿Por qué? Porque el pecado nos acorta la vida. Acuérdense que estas generaciones antediluvianas vivían muchísimos años sobre la faz de la tierra. Tenemos, cierto, Adán vivió, entiendo, 930, 940 años. Me puedo equivocar en la cifra, pero no alcanzó a vivir un día en la presencia del Señor, porque un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él vivió 930 o 940, Matusalén vivió mucho más. Entonces, Enoc, el séptimo de Adán, vivió también, caminó en la presencia del Señor 365 años, creo, puedo estar equivocado en la cifra, pero la vida de ellos era mucho más longeva, porque repito, el pecado nos acorta la vida. Entonces, eso sucedía en los días de Noé. Y hoy día, extrapolando, hoy día todo el pensamiento, el corazón de la gente también es de continuo al mal, porque estos días serían como los días de Noé. Entonces también hay violencia en la tierra, basta ver las noticias. En cuántos países, en cuántas partes de este planeta hay focos de guerras, de guerrillas, de violencia. Por todas partes hay violencia. Y ya la tercera guerra ha sido declarada. Y los científicos saben que viene la tercera guerra. Yo vi un vídeo donde un científico, hablando de lo que viene, se quebrantó, no pudo seguir hablando y se puso a llorar desconsoladamente porque él sabe que viene esta tercera guerra mundial y el fin de la civilización. Ya, porque, hermano, digamos, un misil nuclear de hoy día no es como la bomba atómica de Hiroshima o Nagasaki. Estas son 20 veces superior y quizás mucho más. Con uno, solo 2 misiles nucleares, ¿cierto? Esta generación puede sacar a la Tierra de su órbita y acercarla al Sol y quemarse. Ya, como lo dijo el profeta que fue en los días de Noé.
ahí también esta super civilización científica algo hizo, ¿cierto? Que se aniquiló ella misma, ¿ya? Pero no vamos a hablar de eso porque queremos llegar a nuestro punto. Entonces aquí en Lucas, capítulo 17, verso 26, leía, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Y decía que Dios envió un mensajero para advertir a la gente. Hoy día también Dios ha enviado un mensajero para advertir a la gente, porque Dios no cambia en sus modos. La Biblia dice, yo Jehová que no cambio, yo Jehová que no me mudo. Entonces, sus modos son siempre igual. Antes, cuando viene un evento tremendo sobre la tierra, Él envía un mensajero para advertir. Repito, Dios advierte a tiempo, antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé predicándole a esa generación? Como 120 años. Y ahí estaba el arca, pero ellos se burlaron. Pero cuando Dios hizo que entrara Noé y los animales y Dios mismo cerró la puerta del arca, ¿ya? Y cuando empezó a llover, ahí los antediluvianos, me imagino yo, golpeaban la puerta del arca y decían, Noé, ahora sí te creemos, ábrenos. Pero ya era demasiado tarde porque Dios había cerrado la puerta. Pero lo que quiero que noten ustedes, hermanos, es que antes de la destrucción Dios envió un mensajero con un mensaje. Entonces ahora también en este último día, porque viene el juicio y viene la destrucción, Dios también ha enviado un mensajero. La Biblia en el libro de Malaquías, capítulo 4, verso 5, antes del día grande y terrible de Jehová, ardiente como un horno, dice, donde todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa, el Señor dijo, he aquí yo os envío el profeta Elías. Y ahí está en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6. El Señor dijo, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. ¿Qué haría este Elías? Convertiría el corazón de los hijos al corazón de la fe de los padres de Pentecostés. Entonces, eso es, ¿ve? Y voy a seguir para poder llegar a nuestro punto. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Esa generación antediluviana eran millones y millones de personas, como hoy en día. Y era una civilización, repito, mucho más avanzada que la nuestra. Los científicos saben que allá en la Antártida hay una civilización que está ahí abajo del hielo, ¿ya? Pero no saben cómo fue esto, ¿ya? Entonces, pero vino un profeta y nos dijo cómo fue aquello. Ellos usaron el poder atómico, ellos se aniquilaron. Y eso hizo que la Tierra, yo lo he explicado en otros vídeos antes, la Tierra que no habían estaciones antes del diluvio, por cierto, no habían estaciones, sino que era un sol que daba a la Tierra de forma pareja durante todos los días del año, ¿ya? Era un clima, yo diría, como mediterráneo, ¿ya? Nunca Dios había hecho llover sobre la faz de la tierra, sino que la tierra era regada por un vapor de agua. Dios hacía subir un vapor de agua de la tierra y la regaba, pero no existía ni el verano, ni el invierno, ni el otoño, no existían las estaciones. Pero cuando el hombre, esta generación, era tal la violencia que se autodestruyeron, alguien apretó el botón, por así decirlo, y se autodestruyeron con el poder nuclear, el poder atómico, eso hizo que el eje de la Tierra se inclinara en 23 grados y la Tierra empezó a trastabillar, por así decirlo, la alejó del Sol. Fíjense ustedes lo que pasó. Yo creo que la Tierra orbitaba alrededor del Sol era circular, pero cuando sucedió que el eje de la Tierra, por efecto de los misiles y por efecto de todo lo que sucedió del agua que cayó
de este diluvio universal que hubo, ¿cierto? Se inclinó el eje de la Tierra en 23 grados y eso hizo que ya la órbita de la Tierra alrededor del Sol no fuera circular, es decir, homogénea, pareja, sino que fuera elíptica. Y eso, esa guerra nuclear antediluviana, hizo que esta elipse, que la Tierra se alejara más del Sol y después se acercara y dio lugar a las estaciones. Y a eso es lo que dice el Señor, dijo después, el Señor dice en su Biblia, lo dijo después del diluvio, que de ahí en adelante habría verano e invierno. Lean ustedes la Escritura. Eso está, creo que en Génesis, un poquito más adelante, el capítulo 6, por cierto, 7, 8, por ahí. Entonces, ahí por primera vez el Señor menciona que sobre la tierra habría verano e invierno. Pero el invierno es cuando la tierra se aleja más del sol. ¿Por qué razón se aleja? Y explico que es por causa de que el eje que estaba vertical de la tierra se inclinó en 23 grados, ¿cierto? Y eso hizo que se formara el elipse. Pero algún día este eje volverá a estar vertical y vamos a tener no invierno sobre la tierra, vamos a tener una sola estación, ¿cierto? Donde el sol le va a dar homogéneamente a toda la tierra y bueno, y vamos a vivir felices. Bendito sea el Señor. Pero bueno, no es nuestro punto, pero sigo. Entonces, ¿qué hacían en los días de Noé? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todo. La Escritura dice, cierto, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Porque hoy día ya las naciones se están uniendo, como ustedes saben, hermanos, se están uniendo y están formando bandos, ¿cierto? Todo Asia, el mundo asiático se está uniendo en contra del mundo occidental. Rusia, China, India, etcétera, Corea del Norte, y bueno, y otros países más, ¿cierto? Se están uniendo ya en contra del mundo occidental, Estados Unidos, Europa, Israel, a todo esto, ¿cierto? Y ya son bandos bien definidos. Y entonces, y por el problema, lo hemos explicado en otros vídeos, por el problema israelí-palestino, es que sobreviene esta tercera guerra mundial, porque la Biblia lo dice, que la tercera guerra mundial se pelea sobre los montes de Israel, en el lugar que se llama Megido o Armagedón. La tercera guerra mundial es por razón del conflicto israelí-palestino, que no es un conflicto de tierra, hermano, sáquese eso de la cabeza, es un conflicto del bien contra el mal, porque el único Dios verdadero es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que ese era en el Antiguo Testamento, y que en el Nuevo Testamento el Jehová del Antiguo Testamento es Jesucristo del Nuevo Testamento, quien es el alfa y el omega, el primero y el último, el todopoderoso. No hay Dios más que nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es el alfa y Él es la omega. Y el Dios de los musulmán, el Dios de Mahoma, no es el Jehová del Antiguo Testamento. No, el Dios del mundo musulmán, que son más de 1.000 y tantos millones de musulmanes que creen en en el Corán, que creen en el Dios Alá y que Mahoma es su profeta. Alá fue el último de los dioses que estaban en la Kaaba, ¿cierto? En el tiempo, digamos, de Mahoma. Mahoma sacó todos los dioses de la Kaaba, la multitud de dioses que había en esa casa, en la Kaaba que se llama, y dejó uno solo que se llama Alá, ¿ya? Pero ese Dios viene de atrás y no es Alá, no es Dios, no es el Dios. Ahora hay muchísimos musulmanes que están confundidos porque piensan, claro, como dice el Corán, el Eterno, y ellos son personas sinceras, ¿ya? Y ellos creen en el Dios que creen que el Dios único, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es Dios, que por supuesto que es Dios,
pero no es el nombre que se le da, que es Alá, porque Alá era un Dios que había sido hecho, que estaba en la Kaaba, ¿ya? No voy a entrar bien en eso, ¿ya? Pero eso es. Entonces esta guerra, esta tercera guerra mundial no viene por el tema de tierra, de geografía. No, es una lucha entre Alá y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Ya? Y en la tercera guerra mundial las naciones vienen en contra de Israel, en contra de Jerusalén. Pero dice la Biblia que Dios va a pelear por su pueblo, como peleó por su pueblo cuando los liberó de Egipto. Cuando los liberó de Egipto, Dios envió un profeta, Moisés. Y Moisés, ¿cierto?, trajo plagas sobre Egipto. Plaga de ranas, mosca, granizo con fuego. Y la última plaga fue la muerte del primogénito, tanto de las bestias como de los hombres, ¿ya? Sobre todo aquellas casas donde no estaba la sangre del cordero aplicada. Bueno, ese es otro tema. Pero, y así va a ser hoy en día. Entonces, pero continúo para poder llegar a nuestro enfoque. Dice, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos, porque lo que viene ahora es aniquilación total. Entonces tenemos dos cosas que Jesús lo dijo, no lo digo yo, no lo dijo algún hombre, ya lo escribió Lucas, pero bajo la unción, bajo la inspiración del Señor. Jesucristo está diciendo acá que su venida, cuando Él se revelara como el Hijo del Hombre, ya que es nuestro tema en esta noche, los días aquí en la tierra serían semejantes a los días de Noé, violencia, etcétera, 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 pero también Dios enviaría un mensajero y ese mensajero advertiría de la destrucción y después vendría la destrucción. Eso fue los días de Noé. Y también sería como los días de Lot. Y dice que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo, fuego y azufre, y los destruyó a todos. Y dice la Biblia aquí, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, en los días de Noé vino destrucción por agua, pero Dios puso su arco iris sobre las nubes, ¿cierto? Y Dios dijo, ya no destruiré más la tierra por agua. Pero aquí en los días de Lot la destruyó por fuego. Entonces nos está indicando que lo que ahora viene y que va a destruir la tierra es el fuego nuclear, es el fuego atómico. Y la verdad que Dios no destruye su creación. El propio hombre se autodestruye a sí mismo. Y es lo que están anunciando hoy día Putin, Biden y el resto de ellos, ¿cierto? Que se están amenazando con misiles nucleares hipersónicos. Uno de esos o dos de esos misiles y explota la tierra, eso es. Entonces estamos sentados en un polvorín. Pero el Señor dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Para nosotros, disculpen, para nosotros los creyentes, los que creemos la Biblia, la palabra de Dios, Dios prometió, como lo vamos a ver ahora en la asombrosa profecía de Génesis 18, Dios ha prometido una cosa para nosotros, un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Y eso lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, cuando habló que dijo que hay cuerpos animales y hay cuerpos espirituales, ¿ya? Pero él dijo que a la final trompeta, porque se tocaría la trompeta, esto corruptible, está hablando de nuestros cuerpos, esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal, nuestra carne mortal, se vestirá de inmortalidad. ¿Qué es eso? Ese es un cuerpo glorificado que Dios va a darnos a nosotros para vivir por la eternidad y eso es algo glorioso, ¿ya? Esa es la esperanza del cristiano. Entonces por eso es que no nos afligimos por los misiles nucleares, porque antes que esos misiles golpeen y sacudan y estremezcan la tierra
y agrieten la tierra, hermanos, y empieza a salir el magma y por los volcanes exploten los volcanes también, y toda esta tierra se vuelva, como está escrito en Malaquías capítulo 4, versículo 1, el día grande y ardiente como un horno de Jehová, donde todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día dijo el Señor, no lo digo yo, dijo el Señor, aquel día que vendrá los abrazará y no les dejará ni raíz ni rama. Pero también ve, hay una cosa gloriosa, dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, porque en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe. ¿Por qué? Porque en el milenio todos los malos, todos estos soberbios, todo este mundo pecaminoso que no ha tenido a Dios en su noticia, que ha despreciado a Dios, la Biblia, y ha despreciado a la iglesia de Dios y todo lo que es de Dios, y se han vuelto al pecado, ellos serán hechos cenizas. Y en el milenio nosotros caminaremos por la ceniza de los malvados. Eso es lo que dice la Biblia. Y hollaréis a los malos, pisaréis significa hollaréis, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe. Entonces, repito, en los días de Noé hubo un juicio. ¿Y cuál fue el juicio de la tremenda inundación que fue universal? El diluvio que los ahogó a todos, tanto a hombres como a bestias. Solamente subsistió Noé y su familia, sus hijos y sus nueras, entiendo, que fueron 8 personas de los millones y millones de personas que poblaban la tierra, todos perecieron. Pero de esa generación antediluviana solamente hubo 8 personas que fueron salvadas, ¿ya? Y esas 8 personas representaron a las vírgenes fatuas, a la iglesia que vamos a ver ahora en Génesis 18, a la iglesia que pasa por la gran tribulación, porque Noé fue un tipo de la iglesia que pasa por la gran tribulación, ¿ya? Pero Enoc, séptimo de Adán, contemporáneo también, ¿cierto? Enoc, séptimo de Adán, él no pasó por el juicio, sino que Enoc fue traspuesto. Dice que Dios lo traspuso y no vio muerte porque Dios lo traspuso. Lea usted en Hebreos capítulo 11. Y Enoc antes, porque Enoc vivía en esa generación, ya Enoc, que fue traspuesto, antes de ser traspuesto, tuvo un testimonio que agradó a Dios. Y Enoc fue el que construyó la pirámide, la gran pirámide de Egipto, que se llama la pirámide de Keops o la pirámide real. Enoc dejó su testimonio en esas piedras, pero decíamos en un video anterior que Enoc no le puso la piedra de corona porque Dios le dijo, no le pongas la piedra de corona, la piedra de remate, porque esa piedra de corona representaba a Cristo, que Cristo, la principal piedra del ángulo, sería desechada por los edificadores. Pero algún día vendría Cristo a esa estructura que representó la iglesia de Jesucristo, su tabernáculo, su templo, y se asentaría como cabeza de la iglesia. Por eso que Cristo es la cabeza de la iglesia. Bueno, bendita sea la palabra del Señor, tanta luz que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces que le ha dado a usted y a mí, para su gloria, porque la Biblia dice que en el tiempo del fin los entendidos entenderían y brillarían como las estrellas perpetua tenida. Entonces, repito, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y el versículo 30 de Lucas 17, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y aquí queremos hablar sobre la revelación, ¿cierto?, del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Por supuesto sabemos que es Cristo. Y Cristo se revelaría en los últimos días ya a su iglesia escogida, no a las vírgenes fatuas. Las vírgenes fatuas no recibirían la revelación del Hijo del Hombre, pero la iglesia escogida, los escogidos,
los atributos de Dios predestinados desde antes de la fundación del mundo, como dice el libro de Efesios, capítulo 1, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, y dice, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Hay muchos que tropiezan con la palabra predestinación, pero ahí en Efesios capítulo 1, esa es la predestinación. Dios es soberano para predestinar, porque Dios ve la cosa antes que empiece, Él sabe el fin. Entonces Dios supo quiénes iban a guardar y amarle a Él y guardar su palabra. Y a estos que supo que le iban a amar y guardar su palabra, los predestinó, porque Dios sabe todas las cosas desde el comienzo, desde antes de que comience el asunto. Ahora, repito para dejar esto claro acá en esta parte del Nuevo Testamento de Lucas. En los días de Noé, la tierra fue destruida por agua. Y en los días de Lot, la tierra fue destruida por fuego. Entonces, así será en los días de la manifestación del Hijo del Hombre. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Las condiciones serían semejantes a los días de Noé, que había violencia, todo el designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo al mal, y etcétera, etcétera. Y entonces Dios se arrepintió, dice, los días de Noé, de haber hecho al hombre, porque toda la tierra estaba llena de violencia y los hijos de Dios se habían juntado con las hijas de los hombres. Era un desastre todo eso. Y entonces, así mismo sería en este tiempo el fin. Y en los días de Lot, todo el mundo estaba sodomizado. ¿Qué es eso? Todo el mundo había dejado, el hombre había dejado el uso natural de la mujer y se habían encendido en concupiscencias entre ellos, hombre con hombre, como lo vamos a ver ahora en Génesis 18. Y el Señor Jesucristo hace 2000 años atrás, que es Dios, Él nos advierte y nos dice que el tiempo del fin, cuando Él se revelara a sí mismo, a su iglesia, la condición del mundo sería como los días de Noé y como los días de Lot. Es decir, había una condición también sodomítica aquí en la tierra. Ve cómo está la cosa, cómo está la moral, ya cómo está el mundo, las mujeres yendo en pos de las mujeres, los hombres yendo en pos de los hombres. Eso es antinatura. Recién hace poco tiempo atrás la propia Iglesia Católica, miembros fieles de la Iglesia Católica, ¿cierto? Y cardenales, ¿cierto? Instaron a Francisco a que no siguiera uniendo, haciendo uniones entre hombre y hombre, casándoles, dándoles sus bendiciones. Entonces, ¿por qué eso es antinatura? Bueno, eso es así. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia dice que no entrará ni el ladrón, ni el fornicario, ni el sodomita, ni el afeminado, ninguno de ellos entrará al reino de los cielos. No, están excluidos. Dice, tendría que leer eso, pero están excluidos. Ahora, vamos a ir entonces a al título que quizás le vamos a poner a este vídeo, ¿ya? La extraordinaria profecía de Génesis capítulo 18, porque lo que sucede en Génesis 18, ya proféticamente hablando, es algo pero extraordinario, algo increíble, poder verlo. El que no lo ve jamás lo va a entender, pero aquel que lo ve, aquel que Dios le abre sus ojos, como le abrió los ojos al profeta Eliseo, y Eliseo oró por su siervo: Señor, abre los ojos de mi siervo para que vea. Entonces así, si Dios le abre a usted y abre a mí mis ojos y vemos esta cosa gloriosa, entonces es realmente extraordinaria la profecía de Génesis capítulo 18, que lo vamos a ver ahora. Termino aquí en el Nuevo Testamento, dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces vamos a ver qué es la manifestación del Hijo del Hombre. Ya les puedo adelantar un poquito algo de eso, ¿ya? El Hijo del Hombre se manifestaría hoy en día en el tiempo del fin, se revelaría, ¿ya? Y el Hijo del Hombre vendría, me voy a adelantar un poquito, pero lo vamos a tocar nuevamente. El Hijo del Hombre vendría para unir ¿qué cosa?
la revelación del Hijo del Hombre uniría a Cristo y a su novia como su esposa. Es decir, la revelación del Hijo del Hombre, para los hermanos que estamos en el mensaje, uniría al creyente con Cristo como una sola cosa. Eso es la revelación del Hijo del Hombre. Y el mundo estaría en una condición sodomita, estaría lleno de violencia, ya estaría guerra, oiréis de guerra y rumores de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ve? Entonces, eso es. Ahora vamos a nuestra profecía. Bendito sea el nombre del Señor porque el tiempo avanza. Acuérdense, pero estoy contento porque el Señor dijo que en los días, es decir, poquito antes de los días de la voz del séptimo ángel, el ángel fuerte que es Jesucristo, allá en Apocalipsis 10, él juró que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él tocara la trompeta, es decir, anunciar el evangelio, predicar el evangelio, el misterio de Dios se consumaría. La verdad que la Biblia llegaría a ser un libro nuevo con respecto a entendimiento. ¿Ve? Ahora, leo entonces en Génesis capítulo 18 para ir a lo que vamos a enfocarnos en esta noche con la ayuda del Señor. Dice entonces Génesis capítulo 18: Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. Nuestro cuadro en esta noche empieza ahí, en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Quién? Este es Abraham. Abraham, que unos días antes era Abram, ¿ya? Dios le cambia el nombre. Un poquitos días antes, entiendo yo, del Génesis 18, Dios le cambia el nombre porque no se llamaba Abraham, no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham, 5 letras. Y Sara no se llamaba Sara, se llamaba Sarai. Pero unos poquitos días antes de esto, de Génesis 18, Dios le cambió el nombre de Abraham, 5 letras, a Abraham, ¿ya? Y a Sarai le cambió el nombre y le puso Sara, porque Sarai, si no le cambiaba el nombre el Señor, solamente tendría un vientre estéril y no podía concebir al hijo prometido. Ahí empieza nuestro tema de esta noche. Miren, entonces, acá estaba Abraham, ¿cierto? Estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y Abraham alzó sus ojos y miró. Y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Porque Abraham se dio cuenta de que este era Dios, que era Elohim, que había venido, que había descendido por algún propósito. Y él quería saber, por supuesto, ese propósito. Entonces dijo Abraham: que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces, pero yo quiero que ustedes noten que eran 3 personas. Era Dios Elohim, porque Abraham lo llama Señor. No les llama señores, no, le llama Señor. Vamos a ver más tarde que Lot llama a los ángeles, los llama mis señores, ¿ya? Porque Lot, siendo un tipo de las vírgenes fatuas, digamos, ellos creían en el tema de lo que es la Trinidad, ¿cierto? Que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, 3 personas distintas, cuando eso es antibiblia, no, la Biblia no dice eso. Dice: oye Jehová, Deuteronomio creo que 6:4, creo, Deuteronomio 6:4, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu entendimiento.
Entonces, para los israelitas y para los verdaderos cristianos, Dios es uno solo, es una persona con tres manifestaciones o las manifestaciones que Él quiera. Pero aquí en Génesis 18 lo extraordinario era que Elohim, Dios mismo, había bajado, ¿cierto?, con dos ángeles. Y esos ángeles, nos dice el profeta, eran Miguel y Gabriel. Y vamos a ver por qué era Miguel y Gabriel, porque tenemos que entender eso también, que es parte de la revelación extraordinaria de Génesis capítulo 18. Esta profecía extraordinaria de Génesis 18 que ha sido cumplida. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, todos esos son tipos, ¿cierto? Y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, dice, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Entonces eso es extraordinario, el cuadro es ese. Dios mismo, ¿cierto?, sopló, ¿ya? Y hizo un cuerpo de barro y se metió él mismo en ese cuerpo. Sopló nuevamente, hizo un cuerpo para Miguel y otro para Gabriel. Y le dijo: Miguel, métete ahí. Gabriel, tú métete ahí también. Y vinieron 3 personas, 3 humanos, 3 hombres, haciendo un cuadro ahí con sudor, con polvo sobre sus vestidos, ¿cierto?, sobre sus sandalias. Y eso es lo que vio Abraham. Vio a 3 hombres sudorosos. Pero Abraham reconoció que el que estaba al medio era el Señor y le llamó Señor Elohim. Y Elohim es la deidad. Abraham sabía que ese era Dios que había descendido. Y entonces vamos a ver si era o no era Dios. Escuchen. Entonces, y les preparó Abraham, ¿cierto? Seguramente ahí les lavó los pies, ya, o les puso agua para que se lavaran los pies, y les dio y comió con ellos, con Dios, con Elohim y con estos 2 ángeles que eran Miguel y Gabriel. Comieron ¿qué? Carne, y comieron pan al rescoldo con mantequilla y leche. Y él también entonces comió con ellos y estaba quietecito esperando que el Señor hablara, dijera algo. Entonces, lo extraordinario de esto es que esto está mostrando Lucas 17:30, sino que en los días de la manifestación o la revelación del Hijo del Hombre sería como en estos días. Entonces Dios estaba preparando acá en Génesis 18, ahora estaba preparando el tiempo del fin, las características, cómo sería el tiempo del fin, para que los entendidos entendiéramos esto, cómo serían las características físicas, cómo estaría la condición del mundo, cómo estaría el mundo, estaría en Sodoma, en Gomorra, ¿cierto? Habría violencia y todo lo que mencionamos anteriormente, pero en este tiempo, antes del juicio, de la quemazón de la tierra, el Hijo del Hombre se revela a sí mismo. Y decíamos que la revelación del Hijo del Hombre, ¿para qué se revela el Hijo del Hombre? Para unir a los dos, a Cristo y a su iglesia en matrimonio por toda la eternidad. Es decir, este mensaje, la revelación del Hijo del Hombre, nos une como esposo y esposa. Vamos a ver eso. Entonces dice, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Entonces, lo que sucedería en el tiempo del fin, de que Elohim estaría en carne humana. Eso es lo que está hablando aquí en Génesis capítulo 18. Ahora, muchos yo sé que no van a creer esto, pero también hay muchos que están ordenados para creer que lo van a creer. Aquí era Elohim, Dios en carne humana. Y en el tiempo del fin, Dios, Elohim, también estaría en carne humana. Lo vamos a ver. Dice, y le dijeron, versículo 9, capítulo 18, y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Ahora, ¿cómo sabía ese extranjero que estaba comiendo carne
de ese becerrito tierno y bueno, y estaba comiendo pan al rescoldo y con leche y panes con mantequilla, ¿cierto? Y leche. Y de repente le dice a Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? ¿Cómo sabía ese extranjero que ella se llamaba Sara y no Sarai, sino Sara? Hermanos, Abraham sabía que ese era Elohim, porque Elohim es el que sabe todas las cosas, ¿ve? Y ese extranjero, cuando Sara escuchó eso en la tienda, ella estaba en la tienda y escuchó su nombre, Sara, ella empezó a temblar, hermano, empezó a temblar. ¿Por qué? Porque ese extranjero la había llamado por su nombre. ¿Dónde está Sara, tu mujer? Sara escuchó y se estremeció eso. Seguramente ella pensó, ¿y cómo sabe él que me llamo Sara? Y no Sarai, porque que Dios nos cambió el nombre, le cambió a mi esposo su nombre de Abraham a Abraham, y el mío que yo me llamaba Sarai, me lo cambió a Sara. Eso solamente lo sabíamos nosotros. ¿Cómo lo sabe este extranjero? Y empezó a temblar porque también supo que ese era el Señor. Bueno, pero vamos a ver algo que sucede allí. Entonces dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Estaba a la espalda del Señor, a la espalda del que hizo la pregunta, de Elohim. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara tenía 90 años en ese momento, 25 años antes que Dios le había dado la promesa a Abraham de que iba a tener un hijo, ¿ya? Y entonces ahora Abraham tenía en este momento cerca de 100 años, estaba anciano, y Sara 90 años, una anciana. Entonces dice, y Sara tu mujer tendrá un hijo, una ancianita de 90 años, ¿ve usted? Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba delante de él. Una ancianita escuchando la conversación de Elohim y Abraham alrededor de esos dos ángeles, ¿ya? Y Sara dijo, ella, ¿tendré un hijo yo siendo una mujer? Y entonces escuchen, dice Sara, entonces, y Abraham y Sara, verso 11, eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, ya entonces ya no ovulaba nada de eso, ¿ve usted? Se rió pues Sara entre sí, es decir, en su corazón, no es que lo haya expresado, en su corazón se rió entre sí, allí muy dentro de su corazón, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Ahora escuchen lo que sucedió. Entonces Jehová Dios dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Pero sí que, si ella no dijo nada, pero en su corazón se rió, y en su corazón ella dijo eso. Pero Dios es Dios y Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en Hebreos 4:12 creo que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y discierne los pensamientos del corazón. Eso es la palabra y Dios es la palabra. Amén, entonces eso es. Ahora, eso es lo que sucedió. El Elohim que estaba de espalda a la tienda, ¿cierto? Le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Ya? Entonces lo leo de nuevo. ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Elohim, que estaba sentado allí de espalda, discernió el corazón de Sara. Y eso es lo que el Hijo del Hombre haría en el tiempo, al fin, antes de la quemazón de la tierra. Vendría y él discerniría el corazón de las personas. Y esto fue hecho noche tras noche en los servicios del hermano William Marion Branham. Vea usted la historia, busque, indague, vea los mensajes, vea los vídeos que hay.
Vea la película Un abismo llamando a otro abismo. Un abismo llamando a otro abismo. Creo que en esa película, ¿cierto? Él no era un profeta, pero era Dios velado en la piel de ese profeta, porque Dios prometió estar en carne humana antes de quemar este mundo gentil, y lo hemos leído, ¿ya? Entonces Dios estaba velado en la piel de un profeta. ¿Qué estaba haciendo? Discerniendo los corazones y los pensamientos que estaban en los corazones de la gente. Y ahí en esa película, búsquenla ustedes, por favor, que no la han visto. Un abismo llamando a otro abismo. Allí pasa una dama, creo que fue en eso, no sé si fue en ese servicio, pero le dice, usted, su apellido es York. Y le dice, y su nombre es Eva. Y le dice, y usted vive en tal y tal parte. Usted es de tal parte y usted vive en tal y tal. Esta es su dirección. Ya eso no lo puede saber un hombre. No lo puede saber un hombre. ¿Pero qué era? Era Dios cumpliendo su palabra, que en los días de la manifestación, en la revelación del Hijo del Hombre, Él estaría discerniendo los corazones de la gente. Y eso pasaba vez tras vez en el ministerio del hermano Branham. Hubo 3 jalones. Entonces, y uno de ellos era discernir los pensamientos y los corazones que estaban en la gente. Pero ese no era el hermano Branham, ese era Dios en su profeta, en su mensajero, manifestando lo que es el Hijo del Hombre. Ahora, usted preguntará, ¿era el hermano Branham el Hijo del Hombre? No, por supuesto que no. El Hijo del Hombre es Jesucristo, pero Jesucristo prometió estar en su pueblo los últimos días. Lea la Biblia. La Biblia dice esto, dice, en aquel día tú sabrás que yo estoy en mi Padre en mí y yo en vosotros. ¿Ya? Entonces Dios prometió estar en carne en estos últimos días y se veló tras la piel de su siervo el profeta, que ya partió. Pero ahora Dios, atención, está velado en su pueblo, en su iglesia verdadera, que se va en el arrebatamiento. ¿Por qué? Escuchen. San Juan capítulo 14, versículo 3 creo que es. Jesús dijo, lo voy a decir muy lentamente, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué haría el Señor? Él vendría otra vez. ¿Y qué vendría a hacer? A tomarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque su iglesia y Él llegan a ser uno solo. Esa es la revelación del Hijo del Hombre. La revelación del Hijo del Hombre los une como esposo y esposa. Por eso es que para cumplir Apocalipsis 22:17, que dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Qué es lo que sucede? La iglesia y Cristo llegan a ser una sola cosa. La iglesia y Cristo llegan a ser una sola persona, una sola cosa. Repito, en aquel día tú sabrás que yo estoy en ti y tú en mí. ¿Cuál día? Este día, el día en que el Hijo del Hombre se revele. Ya el Espíritu, Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen ven. Entonces eso es definitivo, hermano, eso es definitivo. Apocalipsis 19:7. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Y en su esposa Dios pone su gloria, la gloria venidera, y esa es la verdad. La gloria de Dios es puesta sobre su iglesia en el tiempo del fin. Jesús dijo, Padre, la gloria que me diste, yo se las he dado a ellos. El profeta antiguo testamentario dijo, la gloria de esta casa, porque la iglesia es el tabernáculo del Señor, es la casa, es el lugar de su morada. Jesús dijo, o sea, el Señor dijo, ¿verdad? Si la tierra, si el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué casa me habéis de edificar? Dice el Señor Dios Todopoderoso. Léalo usted, está en Hechos, capítulo 7. Eso lo habló el Espíritu Santo a través de Esteban. Ya, repito, si el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies,
¿qué casa me habéis de edificar? Dice el Dios Todopoderoso. Pero Juan vio a la nueva Jerusalén descender del cielo como una esposa dispuesta y ataviada para su marido. La nueva Jerusalén, la cual es la iglesia, somos nosotros, ¿ya? Porque la iglesia es su lugar de morada, es su tabernáculo, es su casa. Es por eso que Él nos da cuerpos eternos, ya cuerpos glorificados dentro de muy poco, porque la deidad habitará, gloria sea al Señor, habitará eternamente en estos cuerpos glorificados que uno de estos días tendremos. Por eso no tenemos temor de los misiles nucleares, pero eso viene, ¿ya? Y la iglesia verdadera, la novia, la esposa, no pasa por la gran tribulación. La Virgen es fato así, me voy a apurar, me tengo que apurar porque ya se está haciendo el tiempo. Entonces, ¿cómo supo ese hombre ya que ella se llamaba Sara? ¿Cómo supo ese profeta, ese predicador allí en esa noche que esa mujer se llamaba Eva, su apellido era York y la dirección? ¿Cómo puede un hombre saber eso? Es que no era el hombre, era la deidad, era Elohim en el tiempo del fin discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Y eso no sucedió una sola vez, sucedió miles de veces. Vea usted la historia. Vea usted la historia de quién fue William Marion Branham, un profeta enviado a esta generación, el cual va a condenar a esta generación. Es cierto, porque su mensaje es la palabra. Ya él no trajo algo de sí mismo. Él trajo la palabra, Señor. Me voy a apresurar un poquito, ya porque hay mucho que decir. Pero eso era entonces la revelación del Hijo del Hombre. Entonces Jehová Dios dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Podrá Dios cambiar nuestros cuerpos, aleluya, a cuerpos jóvenes de 18 años? ¿Podrá Dios cambiar el cuerpo de mi esposa, una anciana, y yo también un anciano? ¿Podrá Dios cambiar uno de estos días y volver nosotros, mi esposa y yo, a ser jóvenes de 18 años? Pero por cierto que sí, porque para Dios no hay nada difícil y para el que cree todas las cosas son posibles. No se olvide de eso, para Dios no hay nada difícil porque Él es Dios. Pero Él dijo, lo puso sobre nosotros y dijo: para el que cree todas las cosas son posibles. Y entonces dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara le mintió al Señor, escuchen. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. La verdad que Sara estaba temblando, estaba estremecida. Ese varón conocía quién era ella, había discernido su corazón. Y ella, bueno, y Dios pudo haber matado a Sara. Pero el hermano Branham dice: Dios no la pudo tocar, por cierto, porque ella era parte de Abraham. Dios te pudo haber matado a ti y a mí, hermano, pero Dios no lo hizo. Haberte matado a ti y a mí por nuestra incredulidad, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque somos parte de Jesucristo. Somos carne de su carne, hueso de su hueso, vida de su vida, espíritu de su espíritu, poder de su poder. El hermano Branham dijo: ella es Él. Entonces, la verdadera iglesia es Cristo, la palabra hecha carne en estos últimos días. Ahora, vamos a estar terminando porque quedan un poquito minutos más. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Entonces esos varones, ya que no eran otro, dice la Biblia, varones, eran hombres varones, que no eran otro que Miguel y Gabriel en cuerpos humanos, fueron a Sodoma. ¿A qué fueron a Sodoma? Eran ángeles investigadores de juicio, porque Dios, antes de traer un juicio, envía esos ángeles investigadores de juicio. Ahora en Hebreos 1:14, yo quiero leer ahí una porción, a ver si lo puedo leer. En Hebreos capítulo 1, a ver rápidamente si lo puedo hallar. En Hebreos capítulo 1, creo que es, algo me está diciendo en mi corazón.
A ver si lo encuentro. Dios mío. Hebreos capítulo 1. A ver si está por aquí. Hebreos capítulo, ya. Aquí está, entonces lo voy a leer, que dice ahí, porque algo está tocando en mi corazón que lo diga. Hebreos capítulo 1, verso 14, dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿A qué se está refiriendo aquí en Hebreos capítulo 1, verso 14? A los ángeles. Los ángeles, Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles. ¿Pero qué son estos ángeles? Ellos traen la palabra de Dios. Ya ellos son ministros de Dios. Son llamas de fuego, son ministros de Dios que se aparecen en forma de luz. Ya no se le apareció un ángel a Pablo en forma de luz cuando iba camino a Damasco. No se apareció un ángel que sacó a Pedro de la cárcel y le dijo, levántate y ven. ¿Ya? Y Pedro pensó que estaba dormido soñando, pero era el ángel del Señor. Entonces no le habló el ángel del Señor a Pablo en ese barco que estaba a punto de naufragar y le dijo, ten ánimo, porque nadie perecerá de los que están contigo, te los entrego a todos a ti. Nadie perecerá de acá de esta nave, solamente la nave y todo lo que tiene ella, pero ellos no van a perecer, te los entrego. El ángel del Señor estuvo con Pablo y Pablo subió arriba y dijo, tened buen ánimo, porque conmigo ha estado el ángel del Señor y me dijo que ninguno de nosotros perecerá. Así que tengan buen ánimo. Esos ángeles traen un mensaje, hermano. Entonces, y vamos a ver, no lo digo yo, lo dijo el profeta de Dios, dijo que Gabriel anunció la primera venida del Señor. También Gabriel anunciará la segunda venida del Señor. No se meta en problemas conmigo, métase en problemas con el profeta. Pero un profeta habló la palabra del Señor y él dijo, así como Gabriel anunció la primera venida del Señor, como la anunció, fue a donde la Virgen, ¿cierto? Una luz se le apareció y un varón se le apareció a María y le dijo, salve María, bendita tú entre todas las mujeres, ¿ya? Y lo voy a citar de esa forma, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bueno, entonces ella pensó cuando la saludó el ángel, dijo, ¿qué clase de salutación es esta? Creo que está en Lucas capítulo 2. Entonces se extrañó de ese saludo y él le explicó que ella era una mujer bendita, ¿ya? Porque el Espíritu Santo la iba a hacer concebir y ella le dijo, pero ¿cómo yo si no conozco varón? Y el ángel le dijo, Gabriel le dijo, el Espíritu Santo hará sombra sobre ti y tú vas a concebir del Espíritu Santo. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y todo esto se cumplió, ¿ve? Gabriel vino a María para cumplir la profecía. ¿Cuál profecía? 712 años antes Isaías, en el capítulo 7, verso 14, creo que Isaías profetizó, este profeta, vino la palabra, el Espíritu de Dios, y Isaías profetizó y dijo, porque el mismo Señor os dará una señal, he aquí que una virgen concebirá y parirá un hijo, y se llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, y su nombre, dijo Isaías más tarde, en el capítulo 9, verso 6 creo que es, dijo, verso 4, 9, 6, no me acuerdo, dijo, y se llamará su nombre de este niño que iban a ser, que iba a ser Emanuel, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio no tendrá fin. ¿Quién era ese? El Señor Jesucristo. ¿Y quién es el Señor Jesucristo? El Todopoderoso, el Alfa y el Omega. Él lo dijo, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Dios Todopoderoso. ¿Quién es Jesucristo? Jesús, el cuerpo formado en esta Virgen, fue el tabernáculo de la morada del Dios viviente, un cuerpo que Dios se hizo para manifestarse, para expresarse, para morir por nosotros, porque Dios no puede morir. Pero Él se hizo ese cuerpo, ¿cierto?, en el cual la plenitud de la divinidad habitó corporalmente. Colosenses capítulo 2, verso 9, porque la plenitud
de Dios habita en Cristo corporalmente. ¿Quién era Jesús? La plenitud de la divinidad corporalmente. Entonces, porque Dios no podía morir por nosotros, pero sí esa sangre santa de Jesús, que no fue sangre de judío ni gentil, porque Jesús no fue un judío ni tampoco fue gentil. ¿Por qué? Él era Dios. La sangre que estaba en Jesús no era de José ni de nadie más, ni tampoco era el óvulo de María. No, fue Dios que creó ese cuerpo en el cual la plenitud de la divinidad habitó corporalmente. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, entonces, para ir terminando, porque ya se nos va el tiempo, estos ángeles, Miguel y Gabriel, fueron a Sodoma. Pero ¿para qué fueron a Sodoma? Y aquí viene la cosa increíble. Ellos fueron para buscar a esos justos por los cuales estaba intercediendo Abraham. Porque el Señor le dijo a Abraham, dice, y Jehová dijo, versículo 17, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Abraham nos representó a nosotros, representó a la iglesia al tiempo del fin, representó al elegido, al escogido. ¿Por qué? Porque nosotros somos la simiente real de Abraham. Y a Abraham le fue dadas las promesas y a su simiente. Y nosotros somos la simiente real de Abraham. Es decir, Abraham nos representó a nosotros. ¿A quién se le apareció? A Abraham, Elohim. ¿Quién se nos apareció a nosotros? Elohim, la palabra hecha carne. Entonces observen, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Qué iba a hacer el Señor? Había descendido con 2 ángeles para hacer una investigación de juicio, ya, porque Dios había oído el pecado y también había oído el alma del justo Lot, que se afligía cada día por los pecados de Sodoma. Y Dios descendió para ver estas cosas, pero Dios descendió por varias cosas más, ¿cierto? Para confirmarle a Abraham la venida del Hijo. Y después de la quemar Sodoma y Gomorra, Dios les cambió el cuerpo a ellos, de un anciano de 100 años y Sara de una mujer de 90 años. Ellos volvieron a ser jóvenes como de 18 años. Y cuando Dios destruyó todas esas ciudades, Abraham y Sara se fueron a Gerar. Y ahí el faraón, el rey de Gerar, se quería casar con la ancianita, porque era la mujer más bella de todo el país. Y ese hombre, ese faraón, el rey de Gerar, se quería casar con ella porque Abraham le dijo, ahí esto es un error de Abraham, le dijo, mi hermana es. Y era media verdad, media mentira, porque eran medio hermanos, ¿cierto? Entonces, pero el rey la iba a tomar porque Sara era la mujer más hermosa de todo el país. Y cuando los vio a ellos llegar, le preguntaron a Abraham, ¿y quién es ella? Y él dijo, es mi hermana. ¿Y qué dijo ella? Bueno, él es mi hermano, porque Abraham le había dicho, no hay temor de Dios en esta gente, ¿ya? Así que di que eres mi hermana, porque si es que no, me van a matar a mí. Y bueno, y así que ellos dijeron eso. Y entonces cuando el rey de Gerar, dice el hermano Branham, estaba a punto, estaba enamorado de ella, de esta ancianita de 90 años, entre comillas, porque repito, era una joven de 18 años. De anciana de 90 años, Dios la transformó, ¿cierto?, a una jovencita de 18 años, que es lo que Dios va a hacer con nosotros. Uno de estos días, este cuerpo vil, corruptible, se va a vestir de incorrupción, y esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Entonces nosotros diremos, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque sorbida es la muerte en victoria. Y repito, nos vamos a ir a la cena de las bodas, vamos a dejar esta tierra con nuestro cuerpo glorificado, con un cuerpo eterno que no duerme, ni se cansa, ni se envejece, no, un cuerpo de 18 años eterno, ¿ya? Entonces, bueno, y voy a estar terminando, dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Todavía ni había nacido Isaac, pero noten bien. Dice, mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová,
haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Todavía no venía Isaac, todavía ellos no habían sido cambiados a cuerpos jóvenes. Pero Dios Elohim bajó para eso. ¿Para qué? Para cambiarles el nombre. Para cambiar, ¿para qué ha venido el Hijo del Hombre? Para cambiar nuestros nombres. Amén. Dice la Biblia, el que venciere, yo le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y aún más, Dios prometió, fíjese, y bajo juramento, dijo, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y escuchen esto, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, por supuesto porque la iglesia es su lugar de morada, su lugar de tabernáculo, su lugar de reposo, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. Y el nombre nuevo es revelado en los 7 truenos. Los 7 truenos revelan el nombre nuevo del Señor. Porque los 7 truenos, Dios mío, no me hagan hablar de eso un poquito, pero los 7 truenos es el pacto arcoíris. Los 7 truenos es la expiación total. Los 7 truenos traen todos los derechos de redención. Los 7 truenos visten a la novia con la justicia y la justicia, digamos, y la santidad del Señor. Los 7 truenos traen sobre ella la gloria séptuple de Jesucristo, que no es menor. Yo le decía recién a un hermano, porque me estaba invitando a escuchar a un predicador de Perú, y yo le decía, hermanito, si él está predicando el 7º sello, bienvenido, yo hago el esfuerzo, compro mi pasaje o voy en mi vehículo y voy a esa reunión allá en el litoral central de Chile. Entonces, pero si él no está predicando el 7º sello, que es la venida del Señor, que bajo el 7º sello hay 7 truenos y que el 7º sello también anuncia la tercera etapa, si él no está predicando eso, ¿para qué voy a ir? Voy a perder mi tiempo. Entonces esa es la verdad. Todo predicador, ministro, lo que sea, si no está predicando los 7 truenos de Jesús de Apocalipsis capítulo 10, no está predicando nada. Disculpen, hermanos, pero esa es la verdad. Entonces, terminando, 3 cosas hace Elohim en su descenso. 3 cosas también hace el mensaje del tiempo del fin. Cambia nuestros nombres. Traen el Hijo prometido. Traen el Hijo prometido. Ve que Gabriel le anunció a María por la venida del Hijo, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Ella era una virgen. La palabra en el tiempo del fin viene a una virgen de la palabra, no a una denominación, no a una organización religiosa. No, porque todas ellas son mujeres caídas, son conocidas. ¿Por qué? Porque el profeta de Dios dijo esta novia, ella es virgen. Y dijo, ¿y por qué ella es virgen? Porque ella no conoce credos ni dogmas hechos por el hombre. Es por eso que ella, la iglesia, la novia, es virgen. ¿Por qué? Porque ella no conoce dogmas ni credos hechos por el hombre. Pero los hombres han hecho credo, han tomado personerías jurídicas, han redactado estatutos, se han puesto nombres denominacionales. Entonces, ¿qué cree usted que es eso? Eso es fornicación espiritual. Eso ya no es una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, no. Esa es una mujer caída, eso es una hija de la gran ramera. ¿Por qué la ramera es ramera? Por lo mismo. Porque la ramera Jezabel fue la primera iglesia que se organizó. ¿Qué hicieron sus hijas? Se organizaron así también como ella. Entonces eso es, bueno, entonces decía, y estoy terminando, él bajó para hacer esas 3 cosas, cambiarles el nombre, anunciarles, confirmarles la venida del Hijo. ¿Ve? Sara tendrá el Hijo, pero imposible. Sara, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Sara tendrá el Hijo y la Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y lo tercero, cambiar sus cuerpos de anciano a joven. Y eso es lo que va a suceder ahora. Pero también nuestros nombres son cambiados. También quien anuncia, fíjese, la segunda venida del Señor, también el mismo que anunció a María la primera venida. Porque el profeta dijo, Gabriel anuncia la segunda venida del Señor.
¿ya? Anuncia este nacimiento virginal de toda la palabra otra vez. ¿Quién lo hace? La unción de este arcángel, quien en el ministerio quíntuple. Ahora, aleluya, eso es lo que está sucediendo en este tiempo. Hay una unción, pero ¿qué unción es esa? Bueno, voy a terminar porque quiero decir esto antes de terminar. Entonces, dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Qué hizo el Señor? Descendió en una investigación de juicio. ¿Qué hizo Dios? No descendió solo, descendió con Miguel y con Gabriel. Estos ángeles están aquí en una investigación de juicio. Esa es la verdad. Pregúntele usted al Señor, ore al Señor y busque si estas cosas son así. Ellos fueron acá en la figura, Miguel y Gabriel fueron a Sodoma, ¿cierto? A buscar un justo, porque aquí viene el ministerio de intercesión. Cuando Dios le revela a Abraham que venía para investigar a Sodoma y Gomorra y todo eso, entonces Abraham empezó a hacer a interceder y dijo, Señor, si en Sodoma hubiesen 50 justos, ¿perdonarías tú la ciudad por amor a esos 50? Y el Señor le dijo, por amor a los 50, perdono la ciudad. Y empezó a pensar Abraham, dijo, perdone mi Señor. Empezó a regatear a Abraham. Y dijo, perdone mi Señor, pero pensó que 50 quizá era mucho. Pensó, ¿y si hubieran 40, perdonarás tú la ciudad por amor a los 40? Y el Señor le dijo, si hay 40, perdono la ciudad por amor a los 40. Y empezó a pensar Abraham, dijo, perdone mi Señor, si insisto, pero si hubieran 30, y después si hubieran 20, y si hubieran 10. Le dijo, Señor, pero si hubieran 10, perdona, porque sabía que quizás ni habrían 10, porque todo el mundo estaba corrompido, estaba sodomizado y etcétera. Entonces el Señor le dijo, si hubieran 10, yo perdono a la ciudad. Y ahí abajo ahora estaban los ángeles. Y los ángeles, cuando bajaron a Sodoma, ¿cierto? Vinieron todos los varones de la ciudad. Vea la Biblia, lea su Biblia. ¿Y qué hicieron ellos? Le dijeron a Lot, saca esos varones de tu casa para que los conozcamos. ¿Qué querían hacer los sodomitas? Querían violarlos. ¿Y quiénes estaban ahí afuera de las puertas de la casa de Lot? Estaban todos los varones de Sodoma, los sodomitas, desde el mayor al menor. ¿Qué querían hacer? Violar a esos varones, a esos ángeles. Y entonces intentaban abrir la puerta. Y Lot les dijo, no hagan esta maldad. Les dijo, tengo 2 hijas que no han conocido a varón. Se las entrego. Estaba a punto, dispuesto a entregar a sus propias hijas. Mire la maldad de Sodoma y Gomorra. Pero ellos no, le dijeron, no, queremos que saque a esos varones, queremos conocerlos. Querían violarlos, a los varones, a los ángeles, a Miguel y a Gabriel. ¿Qué hicieron los ángeles? Entraron a Lot y hirieron a los sodomitas con ceguera, desde el mayor al menor. Y estos ángeles, yo quiero decir, hermano, que fueron representados en Billy Graham y Oral Roberts. Nunca en este tiempo del fin hubo un mensajero a los gentiles con terminación H-A-M, Ham. Y Billy Graham barrió el mundo. Escuchen, yo vi un video hace poquito de Billy Graham o Billy Graham. Billy Graham, con un mensaje dado por Dios, predicó arrepentimiento a las naciones, hermano, fue extraordinario, y barrió a las naciones. Pero había un ángel detrás de él, porque había un ángel, ¿cierto?, que fue a predicar también a Sodoma y Gomorra, 2 ángeles. Y el otro ángel fue representado en Oral Roberts, ¿ya? Pero había una unción de estos ángeles ministradores. Y ambos ministerios, tanto de Billy Graham, aunque eran trinitarios, y de Oral Roberts, aunque eran trinitarios, eran siervos de Dios, hombres de Dios, ¿ya?,
que barrieron el mundo, uno con sanidad divina, ¿cierto? Porque muchas maravillas se hacían en el ministerio de Oral Roberts, y también ese varón, ese ministro de Dios, lo voy a decir, Billy Graham, él barrió las naciones con un mensaje de arrepentimiento. Nadie nunca predicó el arrepentimiento como lo predicó Billy Graham. Y miles y miles y miles hicieron sus decisiones, pero ellos le predicaron ¿a quién? A los sodomitas, ya, a las vírgenes fatuas, a los que pasan por la gran tribulación. Pero había otro que se quedó con Abraham, y ese fue el séptimo ángel en quien estaba velado Elohim, ¿ya? Ahora, no que él era Elohim, lejos sea, no, 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 no. Hay hermanos que se confundieron y pensaron eso, pero no. Pero él dijo que ese era el dogma serpiente, no, no. Él dijo, William Branham dijo, yo soy hijo de Carlos y Ella Branham, un pecador nacido de padres pecadores. Dijo, Jesucristo es mi Señor, yo no soy él. A Juan el Bautista lo confundieron con el Señor también, porque hace tantos años, 400 años, que no habían tenido un profeta. Y a Juan el Bautista le dijeron, ¿eres tú aquel que había de venir? Y él dijo, no, yo no soy él. Yo no soy digno de desatar la correa a su calzado. Él es más grande que yo a ustedes lo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Ya, entonces Juan el Bautista anunció la primera venida del Señor, y el profeta el año 1933, cuando estaba bautizando un grupo de creyentes en el río Ohio, como de 120 personas, bajó un bólido de fuego, y de ese bólido de fuego salió una voz que dijo, así como Juan el Bautista fue enviado para precursar mi primera venida, asimismo tu mensaje precursará mi segunda venida. Y la segunda venida entonces era eso, era Dios velado en la carne de un profeta. Pero ese profeta partió, pero el Espíritu Santo quedó. Ahora el Espíritu Santo está velado en la carne de su novia, haciéndose uno. Y esa fue la revelación del Hijo del Hombre. Entonces termino diciendo esto. Esos dos ángeles, Miguel y Gabriel, representaron, ¿cierto? Representaron estos dos grandes siervos de Dios que también tuvieron su ministerio en el tiempo del fin. Estaban bajo la influencia, ahora, y es lo que yo creo, si usted me disculpa si estoy equivocado, estaban bajo la influencia de Miguel y Gabriel, porque en el tiempo del fin se levantaría Miguel. Daniel capítulo 12. Dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Y dice, pero todos los que se hallen escritos en el libro serán libertados. Daniel capítulo 12. Entonces, versículo 1 y 2 entiendo. Entonces, ¿qué haría Miguel? Libertaría todos los nombres que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora yo creo tanto, porque usted me puede decir, pero entonces Miguel es enviado a los judíos, pero bendito sea el Señor. Yo creo que la comisión de Miguel es libertar todos esos nombres, traer liberación a todos los nombres que fueron escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Porque la bestia engañaría a todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Lea usted Apocalipsis capítulo 13, verso 8 y Apocalipsis capítulo 17, versículo 8, y va a entender esto. La bestia engañó a todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Pero aquí el Señor liberta, ¿cierto?, a todos los nombres que estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Nos revela nuestros nombres, lo que acabamos de decir. ¿Y qué hace Gabriel? Gabriel anuncia la segunda venida del Señor, el nacimiento de toda la palabra otra vez. ¿Dónde? En la iglesia elegida. Porque así lo dijo el profeta Isaías, ¿ve? Isaías 61:2. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz, porque densas tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y los reyes y las naciones y los reyes andarán a la luz de tu nacimiento. Y termino diciendo,
Así como la palabra nació en el establo en Belén ya hace 2000 años, así ahora la palabra, toda la palabra tiene que nacer de nuevo. Estas 7 virtudes selladas por caridad, los hermanos del mensaje van a entender ese lenguaje. Entonces, la edificación y la restauración de la persona de Cristo en su iglesia, ya viniendo a su iglesia como la piedra de corona. Que Dios les bendiga, hermanos. La verdad que mucho se ha dicho y ha pasado mucho rato. Que Dios le dé paciencia para escuchar bien este vídeo y que el Señor Jesucristo les bendiga. Es extraordinario lo que revela Génesis capítulo 18, la profecía extraordinaria de Génesis capítulo 18. Estas cosas que hemos hablado, yo puedo decir que se ha cumplido. El Hijo del Hombre ha sido revelado, ¿ya? Se reveló como lo acabamos de hablar, pero la revelación del Hijo del Hombre uniría a Cristo y a su novia como esposo y esposa. Ambos llegarían a ser uno solo para cumplir Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la esposa dicen ven. Dios mío, qué mensaje. Que Dios, el Señor Jesucristo, les bendiga. Y una última cosita, si no se ha suscrito a este canal, suscríbase. Ya el propósito es que la palabra de Dios corra y sea glorificada y pueda llegar quizás a alguna persona que pueda ver este vídeo, quizás entre comillas casualidad, y escuche estas cosas. Y la palabra de Dios encienda su alma, encienda su corazón, encienda ese atributo predestinado y venga la verdad, porque la palabra dice: y conoceréis la verdad y la verdad os libertará y seréis libre, verdaderamente libre. Entonces, si no se ha suscrito, hermano, suscríbase, es gratuito, ¿ya? Y también, si usted es un creyente, dele un like al mensaje, porque esto es la palabra del Señor. No me dé un like a mí, dele un like al mensaje. Y también escriba en los comentarios, exprese una expresión jubilosa. Acuérdese que la Biblia dice: gocémonos, alegrémonos y démosle gloria. Escriba en los comentarios y diga gloria sea al Señor, o diga amén, yo creo eso. O si tiene alguna pregunta, escriba en los comentarios su pregunta y con la ayuda del Señor oraremos para poder responder esa pregunta. Entonces, amados, que el Señor Jesucristo les bendiga. Estamos orando por todos los suscriptores y ustedes, por favor, oren por nosotros, oren por mí, por mi esposita, por mí, ¿cierto? Estemos orando los unos por los otros. Ya pronto nos vamos de aquí. Dios no se tarda en cumplir esto que hemos hablado en esta noche. Que el Señor Jesucristo una vez más les bendiga. Y hasta una muy pronta oportunidad con la ayuda del Señor, si Dios así lo permite. Amén.